Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a ver de cosmología. Vamos a ver algunas propiedades de los cociclos. Vamos a resolver un ejercicio del libro de Hatcher de topología algebraica del capítulo 3 de cosmología. Vamos a ver, es este. El enunciado nos dice que consideramos a los cociclos phi en C1x punto y coma g como funciones de caminos en x a g. Veamos, nos dice C1 x punto y coma g. Esto pues recordemos que es igual al home del C1 x, g, ¿no? Esto es esto. Y bueno, el conjunto generador de C1x son todas las funciones continuas sigma que van del delta 1 a x. Pero bueno, delta 1 es lo mismo que el intervalo unitario i. Entonces las funciones que van, bueno, i es lo mismo que delta 1 salvo homeomorfismo. Entonces las funciones que van de delta 1 a x son lo mismo que funciones que van de i a x. Y las funciones que van de i a x continuas pues son exactamente los caminos. Entonces por eso esto que nos dice de que veamos a los cociclos como funciones de caminos en x a g, por eso tiene sentido, ¿no? Porque las sigmas son caminos y el C1xg es el home de C1x, g, ¿no? Entonces nos dice que para dos caminos cualesquiera f y g en x, nosotros tenemos que phi de f por g es igual a phi de f más phi de g. Esta de aquí es la concatenación de caminos. Luego nos dice que phi de c es igual a 0 para cualquier camino constante c. Luego nos dice que si f es homotópico a g, entonces phi de f es igual a phi de g. Esto de aquí es realmente homotopía relativa a los extremos. Eso es bastante importante. Si no consideramos homotopía relativa a los extremos, entonces esto de aquí pues no es cierto. Y luego el D nos dice que phi es cofrontera, si y solo si phi de f depende solo de los extremos de f. Entonces vamos a hacer esa demostración. Primero vamos a empezar con el A, que nos dice que phi de f por g es igual a phi de f más phi de g. Y esto para cualquier f y g que son caminos en x, ¿no? Bueno, también aquí nos dice que phi es un cociclo. Phi es cociclo. Cociclo si está bien escrito. Recordemos que phi sea cociclo es lo mismo que decir que phi está en el kernel de delta. Y aquí delta es un homomorfismo que va del C1 x 2.g al C2 x. No, este es el punto y coma x punto y coma g. Y esta delta está definida de la siguiente manera: delta de phi de sigma, delta phi de sigma es algo que está aquí. Y bueno, eso por definición es la suma alternada menos 1 y de phi de sigma restringido a este de aquí, que es v0, vi, le quitas vi y luego así está vn más 1, ¿no? Esto es por definición, pero esto lo podemos simplificar más porque aquí nada más estamos considerando un caso que es muy pequeño, aquí 1 y 2, ¿no? Aquí tenemos números específicos para n. Entonces, bueno, esto es para cualquier sigma que vaya de delta 2 a x, ¿no? Entonces, aplicando esta fórmula a nuestro caso particular, tenemos que phi de sigma restringido a v1, v2
y luego menos 1 ¿vale? Menos phi de sigma restringido a v0, v2 y eso más phi de sigma restringido a v0, v1. Esto es igual a delta phi sigma. Pero aquí a nosotros nos dicen que phi está en el kernel de delta. Entonces todo esto de aquí vale 0. ¿No? Y esto también nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera. Phi de sigma restringido a v0, v2 es igual a phi de sigma restringido a v1, v2. A ver si es así. Así. Y eso más sigma, no, más phi de sigma restringido a v0, v1. ¿No? O sea, simplemente lo que hicimos fue pasar este del otro lado. Y ya nos queda esta formulita. Esta formulita va a ser la que vamos a estar ocupando para demostrar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto, ya podemos regresar a este de aquí, que nos dice phi de la concatenación de f y g es igual a phi de f más phi de g. Entonces, supongamos que tenemos dos mapeos, f y g, que van de y a x. Estos son caminos. Bueno, aquí realmente no lo están diciendo explícitamente, pero para que estos mapeos se puedan concatenar, f debe de terminar en el mismo lugar en donde inicia g, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos mapeos tales que f1 es igual a g0, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es usar la formulita que aquí encontramos para, para resolver esto de aquí, este problema de aquí. Esta formulita se cumple para cualquier sigma de delta 2 a x. Entonces debemos de construir un sigma de delta 2 a x que nos funcione y que cuando pongamos los valores en esta fórmula nos dé esto de aquí, ¿no? Entonces, bueno, suponemos que tenemos esos. Y bueno, suponemos que tenemos estos mapeos y recordemos que el delta 2 nosotros también lo podemos ver como el cono de delta 1. Delta 2 es el cono de delta 1. O sea, es delta 1 multiplicado por i y eso dividido entre una relación de equivalencia. Y la relación de equivalencia es la que colapsa todos los puntos que están en delta 1 por 1. ¿No? Todos esos puntos los colapsa un punto. Y por eso es que nos queda el cono. Es como esto, ¿no? Tenemos este de aquí, luego lo multiplicamos por i, nos queda como así, pero después colapsamos todos los que están hasta arriba a un punto, entonces nos queda justamente el triángulo normal, que es el de delta 2, pero bueno, en este caso no nos conviene tanto como pensar en el delta 1 de verdad, más bien nos conviene pensar en otro espacio que es homeomorfo a delta 1, pero que sí está en delta 2, y es el el, v0, v2, ¿no? Entonces, por i, y esto entre esta misma relación de equivalencia. Bueno, aquí pongo igualdades, pero realmente estas son igualdades salvo homeomorfismo, ¿no? Entonces, para este problema vamos a ver a delta 2 como el cono de v0 por v2, ¿no? Y esto va a ser bastante conveniente para que podamos demostrar lo que queremos demostrar, ¿no? Y entonces definimos el sigma que va del v0, v2 por i entre esta relación a x, lo definimos como sigma de la clase de x, t
Esto va a ser igual a f por g de x más t2. Aquí, esta clase es la clase de esta de aquí, ¿no? O sea, prácticamente en casi todo se queda igual, lo único que es diferente es en lo de hasta arriba, ¿no? Esto de aquí. Voy a hacer el dibujo. Nosotros tenemos aquí el v0, v2, y luego tomamos su cono y nos queda algo que podemos pensar como un 2 simplex, que es así, ¿no? Y entonces nosotros lo definimos de esta manera. Y así tenemos que sigma bueno, restringido a v0, v2 es igual a f por g. Y luego también tenemos que sigma restringido a v0, v1, esto es igual a sigma restringido, veamos, aquí tenemos el v0 y aquí el v1. Entonces, el v0 simplemente lo podemos pensar como el 0, el 0 y el 1. Cuando pensamos a este de aquí como el intervalo unitario, podemos pensar a este como 0 y este como 1. Entonces esto es aquí 0 y aquí por i, ¿no? Y esto simplemente es igual a f. Y luego tenemos la sigma que va de... no, la sigma restringida a v1, v2. Esto es igual a sigma restringida al 1 por i, porque es esto de aquí, ¿no? Y esto es igual a g, ¿no? Y bueno, aquí realmente son las clases, ¿no? Las clases. Entonces nosotros podemos verlo de la siguiente manera. Tenemos nuestro triangulito v0, v1, v2 y tenemos aquí nuestro espacio x. Entonces este de aquí se mapea a f por g. O sea, esto es f por g. Esto solito se mapea a f y esto solito se mapea a g, ¿no? Entonces es algo que va así. Aquí ya podemos aplicar la fórmula que habíamos encontrado, que es esta de aquí, que se cumple porque phi es un cociclo y se cumple para cualquier sigma que vaya de delta 2 a x. Y nosotros aquí ya tenemos un sigma que lo podemos pensar como que va de delta 2 a x. Entonces nosotros tenemos que phi de... a ver, es este de aquí. Phi de sigma restringido a v0, v2. Sigma restringido a v0, v2 es f por g. F por g. Esto es igual a sigma, no, es a phi de sigma restringido a v1, v2. Sigma restringido a v1, v2. Habíamos dicho que es g. Entonces esto es phi de g. Phi de g. Más phi de sigma restringido a v0, v1. Habíamos dicho que v0, v1 es igual a f. Entonces esto es phi de f, ¿no? Phi de f por g. Ay, no se puede escribir así. Esto es igual a phi de g más phi de f. Y eso era justo lo que queríamos demostrar, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Ahí está. Está de aquí. Ya lo tenemos, ¿no? Luego también hay otras cosas que nos pedían demostrar. La b, que phi de c es igual a 0 con c un camino constante. Vamos a demostrarla. Esa igual es... igual para demostrarla vamos a ocupar la fórmula que habíamos encontrado. Y entonces, supongamos que tenemos un camino constante. Es camino constante. Entonces nosotros tenemos que para cualquier t en i, c de t vale lo mismo. O sea, c de t es igual a algún x0. Es igual a x0 para algún x0 que esté en x.
¿no? Y vamos a ocupar la fórmula anterior, que es esto de aquí. Pero para ocuparla, primero debemos de tener un mapeo sigma que vaya del triángulo a X, ¿no? Bueno, aquí tenemos, bueno, imaginemos que tenemos nuestro espacio X y aquí supongamos que tenemos el intervalo unitario, entonces el C simplemente se queda aquí, ¿no? C es el que envía todos estos puntos del intervalo unitario a X0, ¿no? Y entonces nosotros vamos a definir el sigma de delta 2 a X como, bueno, definimos el sigma que va de delta 2 a X como sigma de X igual a X0 y eso para cualquier X en delta 2. Entonces, este sigma es una extensión del seno. Tenemos así nuestro triángulo. Y como definimos sigma es que todos estos elementos del triángulo se mapean a X0. Todo esto se va a X0. Así. ¿No? Entonces nosotros tenemos que sigma restringido a V1, V2 es igual a C, ¿no? Porque sigma envía cualquier cosa a X0 y C es también lo que envía todos los elementos del TNI a X0. Luego también, bueno, así lo tenemos con todos los demás, ¿no? Con el V0, V1 es igual a C. También con el V0, V2. Entonces aquí podemos aplicar la fórmula que habíamos encontrado. Es esta de aquí. Nosotros encontramos que esto de aquí vale C, esto de aquí vale C también, y esto de aquí vale C. Entonces, este de aquí y este de aquí valen lo mismo. Entonces se cancelan y nada más nos queda esto de aquí. Voy a escribirlo aquí. Teníamos que phi de C menos phi de C más phi de C es igual a 0. Entonces este se cancela. Tenemos que phi de C vale 0. Y eso era justo lo que queríamos demostrar, ¿no? Aquí está. Phi de C es igual a 0. Ya lo demostramos. Luego nos sigue el C, que es que si F es homotópico a G, entonces phi de F es igual a phi de G. Aquí dije que es muy importante considerar homotopía relativa a los extremos. Si esta no es homotopía relativa a los extremos, entonces esto de aquí ya no es cierto. Vamos a verlo. ¿No? Al igual que en los problemas anteriores, nosotros vamos a usar la fórmula que encontramos para los cociclos y así vamos a demostrar lo que se nos pide, ¿no? A ver, ¿qué dice? Aquí. Supongamos que tenemos dos caminos, F y G, que van de Y a X y que cumplen que F es homotópico a G. ¿No? Entonces, por definición de la homotopía relativa a los extremos, existe un F que va de I por I a X. Este I por I es un cuadrado y tal que F grande de 0,x es igual a F chiquita de X. Y también tenemos que F grande de 1,x es igual a G de X. Esto para cualquier X en Y. Pero también tenemos algo más. Y es que debe de dejar fijos a los extremos. O sea que F grande de T0 debe de ser igual a F0, que debe ser igual a G0. Y también tenemos que F de T,1 debe ser igual a F1 y esto igual a G1. Y esto también para toda Tn. ¿No? Entonces,
como había dicho, esto de aquí es un cuadrado, y por i. Entonces f es una función que va de este cuadrado al espacio x. Digamos que el espacio x es este. Nosotros, bueno, esta es una f grande, es una función continua, y queremos pensar así como que f restringida a esta parte de aquí te da f, y f, bueno, el f chiquita, y f grande restringida a esta parte de aquí te da g, ¿no? Y esto es una familia de mapeos, pero todos estos se quedan con los extremos aquí, ¿no? Los extremos permanecen fijos. Y bueno, regresando a lo que queríamos demostrar, nosotros debemos de buscar una función que vaya del triángulo a x para que podamos aplicar nuestra fórmula. Pero si se fijan, esto es algo que se parece, ¿no? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero se parece un cuadrado a un triángulo. Y, y bueno, vamos a definir la sigma en términos de esta homotopía. Definimos sigma, que va de delta 2 a x, como sigma. Aquí a delta 2 lo vamos a ver como el cono de delta 1. Sigma de la clase de t, x. Esta es la clase del cono. Y esto va a ser igual a f de t, x. ¿No? O sea, suena razonable. Pero así como aquí nosotros tenemos una clase de equivalencia, es la clase de equivalencia del cono. Entonces debemos de demostrar que esta sigma sí está bien definida de verdad. Y bueno, para demostrar que está bien definida debemos de suponer que tx, la clase del par t, x es igual a la clase del par t, x', ¿no? Entonces, nosotros tenemos que el par ordenado t, x es exactamente igual al par ordenado t', x'. Tenemos esto, o que x vale 1, ¿no? Y esto igual a x', ¿no? Bueno, en este caso pues ya no habría nada que demostrar de que está bien definida ni nada de eso. En este caso sí que tendríamos que hacer un poquito más de cosas, pero igual está muy fácil y vamos a verlo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que x vale 1, entonces tenemos que el sigma de la clase de t,1, no, sí, 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 es el sigma de la clase de t,1 es igual a f de x,1. No es x, es t. Y esto es igual a f de t',1, ¿no? Aquí es donde dije que era muy importante que fuera homotopía relativa a los extremos, ¿no? ¿Dónde lo había puesto? Aquí, ¿no? Esto es algo muy importante, porque por eso tenemos que la sigma está bien definida. Y esto pues también es igual a sigma de t',1, ¿no? Y entonces, bueno, veamos cómo estaría más o menos esto de aquí, cómo estaría el dibujo. Tenemos como este triangulito y tenemos nuestro espacio X y tenemos aquí como, no. Tenemos aquí F y aquí tenemos G, ¿no? Y entonces esta la envía acá y esta la envía acá. Es así como esta, pero aquí en vez de ser un cuadrado es un triángulo. Entonces, nosotros tenemos que sigma restringido a v1, v2. Bueno, le voy a poner aquí v0, v1 y v2.
sigma restringido a v1, v2 es esto de aquí, ¿no? Y esto es igual a G. Luego sigma restringido al otro, el v0, v2. Esto es igual a la f, ¿no? Este de aquí. Y luego sigma restringido al v0, v1. Esto, bueno, es este de aquí. Pero fíjense que este sí vale todo se colapsa a un punto, entonces vale un mapeo constante. Y esto también es una razón por la que es muy importante que consideremos homotopía relativa a los extremos, ¿no? Porque si no fuera relativa a los extremos, entonces este de aquí ya no sería necesariamente constante. Pero como sí es, entonces sí lo podemos poner aquí como constante. Entonces nosotros podemos aplicar la fórmula. ¿Cuál era? Es esta de aquí. Y en este caso nosotros tenemos que, a ver, tenemos que v1, v2, G, v0, v2, F y v0, v1, C. Entonces, v1, v2, este es mm, F, no, creo que es G. v1, v2 es G. Y así, ¿no? Entonces, a ver, v1, v2, este es G. El v0, v2 es F. F y el v0, v1 es el constante. Entonces, tenemos que phi de G menos phi de F más phi de C vale 0, pero phi de C, se muere porque ya demostramos en el inciso anterior que, a ver aquí, hacia aquí habíamos demostrado que phi de C vale 0. Entonces tenemos que phi de G menos phi de F vale 0. Pero esto es exactamente lo mismo que decir que phi de G es igual a phi de F, ¿no? Y eso era justo lo que nos pedían demostrar aquí. A ver, era aquí. Phi de F es igual a phi de G. Y ya lo demostramos. Ahora ya nada más nos falta una que nos dice phi es cofrontera, sí y solo sí. Phi de F depende solo de los extremos de F. Esta igual está bastante fácil. Que phi sea cofrontera significa que phi está en la imagen de delta. Pero que phi está en la imagen de delta, eso pasa sí y solo sí. Existe un phi' en el C0 x punto y coma g, tal que delta de phi' sigma sea igual a, bueno, esto por definición es la suma alternada menos no y luego aquí tenemos phi' sigma v0 vi vn más 1. Esto igual a phi de sigma, ¿no? Eso es lo que significa que phi está en la imagen de delta. Pero eso pasa así, solo si phi' sigma v0 menos phi' de sigma v1, así, bueno, aquí es restricción. Si esto es igual a phi de sigma, pero esto pasa si solo si. Bueno, esto es para cualquier sigma. Sigma de delta 2 en x. Bueno, entonces esto pasa así, solo si phi sigma solo depende de los extremos. Los extremos son sigma v0
y sigma v1, ¿no? Y bueno, ya esto era justo lo que nos pedían demostrar, que phi está en la imagen de delta, sí, solo si phi sigma solo depende de los extremos. Los extremos son estos de aquí, ¿no? Y solo depende de los extremos por esto de aquí, ¿no? Y bueno, ya esto es todo por el video de hoy. Gracias por ver. Si te gustó, deja un like y nos vemos hasta la próxima.